Damos la palabra a la señora Paz Gutiérrez, nos va a hablar desde su experiencia en cómo construir capital social en la reconstrucción del tejido social. Muy buenas tardes, agradezco muchísimo esta invitación. Es para mí un honor participar en este 16º Congreso Nacional de UCE con un tema verdaderamente apasionante como es la reconstrucción del tejido social y la formación del capital social. Yo, dándole el tema, me permití abordarlo desde un punto de vista que me compete muy directamente, como es el de la familia. La familia de la que se asegura el capital social, de la que depende no solamente la cantidad, sino también la calidad del capital social. Y de la que de alguna manera depende también este deterioro, digamos, esta decadencia social que estamos viviendo, porque habría que cuestionarnos si la familia sigue siendo la base del capital social o se habrá perdido de alguna manera su vocación fundamental. Hay algunos que llegan a cuestionar sencillamente, dada la crisis que nos envuelve, aprendimos si es que la familia sigue siendo, como dice la Espíritu Santos, específica, maravillosa, si la familia sigue siendo una estructura fundamental a favor de la economía humana. Es decir, si la familia, además de asegurar la cantidad y la calidad de los ciudadanos activa, sigue estando comprometida no solamente con la generación biológica del capital social, sino también con la calidad humana de estas personas que forman, que nacen en su seno para después llegar a ser los ciudadanos. Sabemos que cuando se enferma la familia, se enferma la sociedad, ahorita está enferma la sociedad, entonces hay que cuestionarse ¿cómo es que está enferma la familia? ¿Qué es lo que podemos hacer para guiar a la familia, para que desde la familia se recomponga, se reconstruya, se realmente este capital social que somos las personas? Pues todos los problemas sociales que uno no son otra cosa sino el reflejo de lo que sucede en cada una de nuestras familias. Hay algunos que llegan simplemente a cuestionarse si la familia seguirá siendo este principio biológico básico de la existencia, ahora que existe la fecundación in vitro, hay tantos experimentos por los cuales se puede generar la vida, seguirá siendo la familia este principio biológico de la existencia humana, para que los seres humanos nazcan precisamente de acuerdo a sus necesidades personales. Seguirá siendo la familia ese punto referencial ético donde aprendemos la conducta básica, esa fuente de la conducta básica. Seguirá siendo la familia ese pilar de la economía social, pilar de, digamos, como del sustento económico de las personas, como los ciudadanos, y seguirá existiendo esa solidaridad intergeneracional que asegura el futuro de las sociedades. Pues yo creo que vale la pena cuestionarnos y analizar cada uno de estos puntos. A veces es cierto que la familia sigue siendo esa institución insustituible y socialmente valiosa, como muchos de los mexicanos pensamos. Vamos a empezar por el principio biológico de la existencia. Pues es cierto pues que la vida humana, la procreación se fomenta, se genera a base de la complementariedad sexual del hombre y de la mujer, que son los que generan la especie. O sea, los niños nacen a raíz de una relación íntima, amorosa, entre el hombre y la mujer, y es lo que da lugar a las personas, a los ciudadanos. Esta complementariedad no es únicamente desde el punto de vista biológico, sino que también se complementa desde el punto de vista emocional, psicológico, social y afectivo. Y esta complementariedad es la que realmente nos compromete no solamente con la generación, sino también con la educación de la especie. El modelo estructural sobre el cual se asienta, digamos, la sociedad, parte entonces de una estructura cuidadosamente destinada a lo largo de miles y miles de generaciones que se llama patrimonio. Figura jurídica que aparece en la mayor parte de los códigos civiles y que, sin embargo, le pregunto y se preguntarán a ustedes, es el gran ausente de las políticas públicas, es el gran ausente de los congresos internacionales, del cual rara vez se hace mención de una manera positiva, de una manera de franco apoyo, como realmente es la base y el sustento de las generaciones humanas. En los códigos civiles, y en el nuestro no es la excepción, el patrimonio entendido como tal es la
unión libre y estable de un hombre y una mujer, para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de crear hijos de manera libre, responsable y informada. Entonces, esto que suena tan lógico, tan importante, tan básico, realmente se olvida y se descuida cuando se trata de diseñar políticas públicas que lo fortalecen. Debemos diseñar políticas públicas familiares sustentadas en esta unión, digamos, coyuntural, en esta unión estratégica de lo que es la mujer. Se evitan muchas veces en usar políticas antifamiliares que tienden a disolver el vínculo o que tienden a desdibujar la fortaleza, la permanencia y la estabilidad de la relación hombre-mujer en este compromiso por sacar adelante la mujer. A partir de esta realidad se articulan entonces las relaciones de parentesco, relaciones colaterales, ascendentes, descendentes, las relaciones consanguíneas, y pues es así como se conforma el tejido social a base de las relaciones de parentesco, relaciones que mismas tienen un carácter de permanencia. ¿Por qué tienen un carácter de permanencia? Pues porque el padre no puede dejar de ser el padre, la madre no puede dejar de ser la madre, los hijos hermanos y vecinos por ahí la sangre lava, no hay problemas, los hermanos llegan a reconciliarse. Igual la mujer deja de ser esposo y el hombre deja de ser marido, pero ninguno de los dos deja de ser ambos padres de nuestro hijo. Por eso las relaciones familiares sustentadas en este vínculo, en esta unión estratégica de hombre-mujer, pues tienden a la permanencia, tienden a la estabilidad para que sean realmente exitosas, no solamente en la generación, sino también pues, en la educación de los hijos. El matrimonio es pues, el productor, el principal productor del capital social por la vía de descendencia. El padre, la madre, los hijos, los hermanos, los abuelos, los nietos, los bisabuelos. El parentesco es esa red secundaria que lo multiplica, que está formada por tíos, primos y familia extensa. Afortunadamente en México tenemos todavía muy buenas experiencias familiares. México es un lugar en donde las familias se encuentran, en donde existen esos momentos de gozo íntimo, de compartir momentos familiares que a lo mejor se han perdido en otros países del planeta. Se habla de familia natural, entonces a esta alianza natural que genera, pues por la complementariedad sexual simplemente que genera la descendencia. Y este término de familia natural no es excluyente, de otro tipo de arreglos, de otro tipo de familias que viven distintas circunstancias de la vida. Este término no pretende ser incluyente, sino incluyente, es decir, la sociedad, que de alguna manera, o las familias que tienen pues, la fortuna de estar sustentadas, digamos, sólidamente en este tipo de unión, tendrían que acoger solidariamente a otras familias pues, que se ven afectadas por el abandono del padre, por el abandono de la madre, sea por migración, sea por muerte, sea por otro tipo de problemas, pero que ahí es donde la sociedad tiene que acogerlos con solidaridad. Igual en las familias propuestas, por ejemplo, madres solteras, es una cosa muy triste porque pues, han aumentado impresionantemente el número de madres solteras. No sé yo que nada contra las admiro profundamente, que tengan el coraje, la valentía de salir adelante con sus hijos, pero no deja de ser duro y triste porque, como decía Beijing, la suerte de ir a la cuarta conferencia internacional de Beijing de la mujer, decía la ley de los ángeles que decía que se necesitan dos, no solamente para generar biológicamente los hijos, se necesitan dos para educarlos, para sacarlos adelante de la vida. Cuando faltan dos, es la sociedad la que tiene que suplir con una ayuda extraordinaria. Dice que también hay familias uniparentales, muchos niños abandonados, o ancianos olvidados, o padres abandonados que también se dan los casos. Hay hijos que también llegan a abandonar a sus padres. La familia es importante porque ordena seis aspectos básicos. Y es aquí donde nos damos cuenta pues, cómo se destruye el tejido social cuando los aspectos básicos se descuidan. En primer lugar, la política sexual dentro del matrimonio.
Cuando no hay orden en la conducta sexual, pues hay deterioro social. El desorden en esta actividad sexual pues genera sufrimiento, genera consecuencias muy graves, por ejemplo, hablando de los niños en la calle, no genera la corrupción. Los niños son de alguien. No sé ustedes, pero cuando yo me llegan a los niños en la calle, pero ¿cómo de la calle? O sea, si no nacen en las alcantarillas, los niños no están programados que nacen colgados de los árboles. Los niños nacen de un acto sexual de un hombre y de una mujer, que están en la calle. Los niños son de alguien, que pertenecen a sus padres. Sin embargo, hay miles y miles de niños que viven en la calle, pues por este desorden sexual. Estas relaciones extrafamiliares, extramaritales, pues que causan tantísimo sufrimiento y que descomponen el mundo social. Porque estos niños van a ser víctimas de violencia, víctimas de drogadicción, víctimas del alcoholismo, víctimas del odio social, de resentimientos por haber sido tratados de esa manera tan cruel desde el inicio de su vida. La familia también ordena los comportamientos económicos básicos más elementales, desde la alimentación hasta el consumo. Es la responsabilidad de los hijos como primera, y cuando vamos a ver después que es el primer espacio educativo es el de la familia. Regula y canaliza los afectos y sentimientos del ser humano creando los vínculos afectivos, es decir, vínculos de parentesco, vínculos de solidaridad, fortalece las relaciones entre las generaciones creando esta responsabilidad intergeneracional. El matrimonio, y es más como algo que les voy a decir a propósito de esto, es un bien social. Esto, ojalá que nos metamos en la cabeza, es un bien social que el Estado debe construir y que la sociedad debe defender. ¿Por qué? Pues porque es un sustento, una base para crear el orden social y para la construcción del vínculo social. Distinguiendo sus fines específicos, como es la complementariedad sexual hombre-mujer, esto sin detrimento de otros ordenamientos sociales o sociedades de convivencia. O sea, entendemos que existen otras realidades, otras formas de convivencia, otros ordenamientos que el Estado debe regular y que, bueno, regulen. Pero como sociedad tendríamos que estar defendiendo la identidad de lo que especifica el matrimonio por la complementariedad sexual, porque el matrimonio está hecho precisamente pues, para la generación de la especie humana, entre otras cosas. Si el matrimonio no tuviera esa consecuencia de cantidad social de hijos, tendría el Estado que intervenir a regular estas relaciones. De otra manera, no con esa responsabilidad de uno, como lo hizo nuestra Facultad de Derecho Humano, salvaguardando esta sociedad, la sociedad cultural, como el sustento de la base social. La noción del concepto de matrimonio como pareja estable, hombre y mujer, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente en los medios de comunicación, en las políticas públicas, etcétera, comprometidos con la excelencia y su educación? O sea, la noción de este concepto afecta el comportamiento de los jóvenes. ¿Por qué? Porque marca la diferencia básica, instituible, matrimonio, y esas relaciones que de ahí se desprenden padre, madre, hijos, abuelos, etc., se desvanecen en un mar de desconfianza y confusión. Porque no se fomenta esa responsabilidad, esa permanencia en las relaciones que cualquier hombre o cualquier mujer por los cuales tendrían que estar de alguna manera comprometidos. Por lo tanto, es un concepto que el Estado debe entender y que la sociedad tiene también que ayudar a estos objetivos. Pasamos a la siguiente, la familia, entonces vamos a ver realmente un principio de violencia ética. Los valores que tanto echamos de menos en la sociedad actual, en la potencia y la violencia social, tienen su hábitat más propio en el ámbito familiar. No en vano Heráclito, era un filósofo de la antigüedad, decía que etos significaba el lugar doméstico donde se aseguran los únicos comportamientos más generosos, nobles y desinteresados. Etos, o ética, quería decir en la antigüedad, hogar, es ahí donde el hombre pues, aprende los comportamientos más básicos.
sentirse amado incondicionalmente simplemente por ser persona, simplemente por ser miembro de esta familia. En cualquier cultura social, pues a las personas se les quiere o se les aprecia por su función específica. Si se trata de una sociedad financiera, pues aquella persona cumple su función, se le aprecia como financiero y se deja de cumplirla, pues a lo mejor deja de pertenecer a esa sociedad, igual un equipo de fútbol, si se vuelve válida esa persona, pues con la pena, tendría que quitar a ese equipo, a esa familia de la México, de Atlas o de Guadalajara. En la familia, a la persona se le quiere porque es persona, porque es insustituiblemente el hijo, el padre, la madre, no por su función, no por lo que hace, sino por lo que es. Ahí se relaciona lo más íntimo de cada quien. Se tocan las fibras más íntimas y por eso se forma la conciencia de las personas. Dicen que los primeros 5 años de la vida son los más importantes, en donde se fincan las bases del carácter y de la personalidad. Eso no puede suceder sino en la familia. Es ahí donde se aprende a respetar a nosotros y a convivir a los demás, los convivientes pues, como la tolerancia, la prudencia, la aceptación de los demás. Por eso la familia es la fuente primaria de la cultura básica. Ya hay unas estadísticas, pues prácticamente después de la función de educación, de la Cámara de Diputados, estamos contentos porque ya la cultura de educación básica es prácticamente universal en México. Pero yo digo, esa cobertura universal en educación básica en media y media superior ha modificado necesariamente las conductas. Una cosa es instruir y otra cosa es educar en la conducta básica. No creo que hayamos terminado lo suficiente la conducta de las personas, y ahí es donde la familia quizás esté fallando en su función fundamental. La familia es el primer espacio educativo, no únicamente para nociones de matemáticas, medicina, cultura o economía, sino también la formadora de virtudes. Ahí es donde se aprende la justicia, la honradez, el respeto. Entonces, esas familias de mamá, no es justo eso, porque me hace tratar de esa manera. O sea, es donde aprendemos que me voy a hacer cuentas, y a mí no me dicen lo mismo del domingo, que del hermanito, etc. Es ahí donde se aprenden las nociones básicas, es donde las elecciones van surgiendo, los gustos primordiales, la curiosidad intelectual. Es también la fuente de principios y conceptos básicos de solidaridad, de ecología, de democracia. No en vano la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la familia como el elemento natural, se usa la palabra natural, y fundamental de la sociedad, tiene el derecho a la protección del Estado. Pues por eso cuando la familia sufre la sociedad. Estamos sufriendo ahorita en la sociedad porque hemos descuidado la función dentro de las familias. Por eso se pone las influencias externas que han ignorado la cuestión íntima de los valores dentro de la familia. Y hay muchas políticas antifamiliares que inciden y que afectan, por ejemplo, condiciones injustas en el trabajo de la mujer, que obligan a sus niños sus conductas horas, todo esto, la educación que se para familias enteras, los niños abandonados, que da lugar a la programación, robo, violencia. En medicina se hablaba también de la feminización de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los pobres, los más pobres son mujeres. Y estas mujeres junto con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque la mujer puede abandonar al marido, pero realmente abandona a sus hijos. Y carga con su pobreza. No tienen matrimonio, ¿qué quiere decir eso? Lo que corresponde al padre. Un programa que se llamaba, el año pasado, Habrá que pagar con la vida, y no sé qué cuándo pasado, pero el año pasado. Y pues no le tenía nada contra un programa específico, pero yo decía, pues, ¿cómo parejo? ¿Cómo parejo a una madre soltera si realmente no tiene ese plan, si ya nace sin matrimonio, ya nace sin lo que le corresponde al padre? Entonces, nos causa mucha tristeza, mucho desencanto, mucho malestar social. La familia es el pilar de una economía sana. Cuando la familia no cumple su función de ser la formadora de personas, el Estado gasta una gran cantidad de dinero en suplir
estaba más sólida, y menos desorden, menos digamos, deterioro de este equilibrio social. Al Estado le cuesta mucho suplir lo que el Estado, lo que la familia dice. Cuando la familia, pues, digamos que no cumple con esa cuestión, tiene que invertir en más casas de hogar, en más laboratorios, en más cárceles, en más asilos, en más presupuestos para labores asistenciales. Entonces, pues, las interrelaciones familiares son muy importantes y tienen que ver pues, con todo el equilibrio social, por ejemplo, fortalecer toda la incorporación de la laboral, la responsabilidad intergeneracional, la natalidad tiene que ver con la educación. Estas políticas, ojalá que sigue, hablar un poco de políticas, ojalá que hiciéramos un poco más de énfasis en esa responsabilidad que tiene el Estado de brindar políticas familiares y no antifamiliares que realmente contribuyen a la política. Ya pues para terminar, me quedan 2 minutos, ya que tanto aquí como en las sociedades globalizadas en Europa están creciendo muchísimo los hogares unipersonales. Los hogares unipersonales, por abandono o por el esto que han aumentado la calidad de vida, pues son económicamente insostenibles. O sea, no es negocio ni para el Estado, tampoco es negocio para las personas, incluso se reducen los años de vida estadísticamente hablando cuando las personas están solas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la familia ya para terminar es la solución más barata, más natural, más ecológicamente sustentable para la reconstrucción de ese equilibrio social. Por lo tanto, para que nuestro capital realmente se recomponga, debemos enseñar al mundo compartido a través de la solidaridad intergeneracional. Que todos nos preocupemos por todos, que los padres sean responsables de sus hijos, que los hijos no abandonen a sus padres, que también a la familia extensa tengamos cuidado, pues todo eso se fortalece en las redes familiares. De su reconocimiento y apoyo depende el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por el énfasis en el tema de la familia como ese espacio natural para comenzar esa reconstrucción social. Parece que es una situación interesante que nos hace paz. Y también el aspecto del matrimonio como un bien social, entendido como un bien social, justamente que el Estado debe salvaguardar, pero que la sociedad tenemos que defender. Eso me pareció muy importante resaltar en esta intervención, por supuesto, lo más rica de la intervención. Le damos la palabra ahora al maestro Rogelio González, que nos va a hablar desde otra perspectiva, desde el ámbito sociopolítico para la reconstrucción de este tejido. Buenas tardes. Me gusta hablar de un tema que es particularmente relevante en el momento actual de nuestro país. México, y tal como lo señala el título general de este Congreso UCE, vive una situación de crisis generalizada. Situación de crisis generalizada que se ha exacerbado de manera notable en las últimas semanas. En este sentido, hablar de capital social, hablar de reconstrucción del tejido social, implica poner el dedo en la llaga, implica aludir a lo que desde mi punto de vista es el desafío más importante, más trascendente que enfrenta la sociedad mexicana. El desafío de su reencuentro, el desafío de la reconstrucción de los lazos que hacen comunidad y que nos da un sentido como nación, un sentido como grupo, un sentido como sociedad. Me gustaría también
señalar que la palabra crisis no está utilizada de un modo arbitrario. La palabra crisis, como nos lo recordó ya hace varios años en uno de sus primeros libros, Jürgen Habermas, uno de los filósofos políticos más importantes de las últimas décadas, la palabra crisis tiene su origen como término médico. La crisis se refería precisamente al momento del desarrollo de una enfermedad, el momento a partir del cual el paciente o moría o recuperaba la salud. La crisis como un momento de inflexión. Y desde esta perspectiva, cuando aplicamos el término crisis a una sociedad, estamos hablando precisamente de un fenómeno complejo, de un fenómeno que implica al mismo tiempo riesgo y oportunidad. La presente crisis, desde luego, está planteando riesgos muy importantes para la viabilidad de la sociedad mexicana. Pero la presente crisis es también una oportunidad para sacudir conciencias, para sacudir zonas de confort y poder tomar las decisiones, gobierno y sociedad, que son indispensables para reconstruir los fundamentos mismos de nuestra vida social. En este sentido, mi punto de vista es que efectivamente hay la convergencia de una gran cantidad de fenómenos que se traducen en un deterioro muy grave de la cohesión social. En primer lugar, la problemática de la pobreza generalizada, la desigualdad, la exclusión. Definitivamente, los lazos de cohesión social no pueden ser lo suficientemente sólidos en una sociedad en donde aproximadamente 50 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza. Los lazos de cohesión social también se aflojan, también se deterioran cuando constatamos que nuestro país es una de las sociedades más desiguales del mundo. No puede haber una cohesión social sana, fuerte, vigorosa, en una sociedad en donde importantes sectores de la misma están excluidos de los beneficios de la modernización, del crecimiento económico, de la educación de calidad, etc. Pero al mismo tiempo, difícilmente puede haber cohesión social cuando constatamos la ubicuidad del fenómeno de la corrupción y la impunidad. La corrupción corroe los lazos de la cohesión social. La corrupción se relaciona a sí mismo con la problemática del déficit de valores y de sentido de comunidad. ¿Cómo podemos en un momento determinado hablar de cohesión social cuando nuestra experiencia cotidiana le indica a nuestros niños y a nuestros jóvenes que el que no tranza no avanza? Cuando estos son los valores, o más bien los contravalores, cuando estos son los referentes de la vida social, difícilmente tendremos estos asideros morales, estos asideros éticos que en un momento determinado pueden dar forma, pueden amalgamar el tejido social. Finalmente, la violencia y la inseguridad como un factor que permanentemente está erosionando, está socavando los fundamentos de la propia vida social. El temor a salir a la calle, el temor para desarrollar una determinada actividad económica, la zozobra en la que se vive, a final de cuentas se traduce en crecientes dosis de inseguridad, de desconfianza y por lo tanto de retraimiento de las relaciones interpersonales. En este sentido, como resultado de este deterioro de los lazos de la cohesión social, tiene lugar otro fenómeno igualmente grave.
En nuestra sociedad no hay una aceptación generalizada de la validez de las normas que rigen la convivencia social. Las normas las respetamos a nuestra conveniencia. Las normas dudamos de su validez en la medida en que constatamos cotidianamente cómo las normas se aplican de manera desigual, de manera sesgada y muy a menudo hasta de manera facciosa en función de las distintas dotaciones del poder que tienen los distintos grupos sociales. Y esto necesariamente se traduce en un cuestionamiento creciente de los mecanismos institucionales que posee nuestra sociedad para enfrentar sus problemas y para dirimir sus conflictos. En particular, por ejemplo, a mí me preocupa qué va a pasar en este 2015, puesto que en esta circunstancia, en estos momentos, en donde sectores amplios de la sociedad parece que retoman estos lemas que se pusieron muy en boga, por ejemplo, en Argentina o en España. En Argentina, cuando a principios del milenio, el pueblo argentino, harto, cansado, maltratado por fenómenos como incluso el corralito, llegó a manifestarse y decir que se vayan todos. Y el pueblo español también, a raíz de la crisis, da lugar al movimiento de los indignados, cuyo lema, o uno de sus lemas principales fue: no nos representan. Es decir, es el cuestionamiento a la validez de los propios mecanismos institucionales que tiene la sociedad. En este sentido, esto es lo que se pone en duda. El proceso electoral como un proceso auténtico de refrendo de la legitimidad del orden establecido. Esto se empieza a cuestionar. La validez y la legitimidad del orden representativo. Mucha gente se plantea hasta qué punto un diputado o un senador le representa. Hay un dato muy preocupante. La más reciente edición del Latinobarómetro nos indica que en México 38% de los entrevistados dijo que la democracia podía funcionar sin Congreso. Esto desde luego es un absurdo. Indica evidentemente el grado de ignorancia de mucha gente con respecto a cuáles son los fundamentos del orden político representativo. Pero el hecho de que el 38% diga la democracia puede funcionar sin Congreso, lo que nos indica es que no se cree en el Congreso, no se cree en la validez de las instituciones representativas. Eso es lo grave. Obviamente también se pone en duda el imperio de la ley y el sistema de justicia, así como el propio sistema económico, los valores y los principios en que se fundamenta y la manera en que el sistema económico no está respondiendo adecuadamente a las aspiraciones de la sociedad. Y todo esto significa una cosa: que contamos con una base social tremendamente endeble para tener una gobernanza eficaz. ¿Qué quiere decir esto de gobernanza? ¿Cuál es su relevancia? En este sentido, empezaría yo por señalar una característica distintiva de las sociedades contemporáneas. Y esta es que en la actualidad las sociedades han dejado de ser una suerte de masa inerte susceptible de ser moldeada a voluntad por la autoridad gubernamental. Hubo una época, hace algunas décadas, en que las tecnocracias acariciaron el sueño de la ingeniería social. Podemos nosotros modelar la sociedad e imprimirle una determinada forma a partir de criterios eminentemente técnicos. No cuestiono la validez de los criterios técnicos, estos son indispensables, pero lo que sí quiero subrayar es que esos criterios técnicos tienen que enfrentarse a una realidad
que no puede ser entendida únicamente en términos de un objeto inerte. Es una realidad que también retroalimenta. Estamos hablando no de una relación sujeto-objeto, sino de una relación entre sujetos, entre entes tomadores de decisiones y sociedad receptora de decisiones y también productora de sentido y productora de decisiones. Ese es precisamente el nuevo contexto. Y en ese contexto, además, se tiene que considerar que dada la complejidad y la magnitud de los problemas que aquejan a las sociedades, ya no hay ningún gobierno en el mundo que posea los suficientes recursos simbólicos, fiscales, técnicos, humanos, jurídicos, lo que quieran, para resolver por sí solo los problemas de esa sociedad. Hoy en día, como lo señalaba hace algunos años el anterior secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el mundo de hoy, gobiernos, organismos multilaterales, empresas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, todos dependemos de todos. Y la solución depende de la suma coordinada, de las sinergias entre precisamente los distintos actores políticos y sociales de una sociedad. En este sentido, entonces, la respuesta a los problemas de la sociedad ya no es tarea exclusiva del gobierno, sino que presupone precisamente coordinación y suma de esfuerzos y de voluntades. De ahí que podamos afirmar que es en la sociedad civil donde reside el principal potencial para la solución de los problemas y para la transformación de la propia sociedad. Solo que ello presupone una cosa que es vital: una ciudadanía participativa y corresponsable. Y esta ciudadanía participativa y corresponsable es una suerte de premisa que, a su vez, nos plantea con claridad que la actualización del potencial transformador de la sociedad transita necesariamente por la ampliación del capital social. La ampliación del capital social como vía para hacer realidad el potencial transformador de las propias sociedades. ¿Qué es esto de capital social? Pues a lo largo de este congreso hemos estado escuchando recurrentemente el término capital social. No voy a dar aquí ninguna definición de carácter académico, de carácter conceptual, sino simple y sencillamente voy a retomar lo que plantean distintos autores y sus principales puntos de coincidencia. En términos muy sencillos, yo diría que el capital social lo podemos entender como la capacidad de los individuos y de las comunidades en las que estos individuos viven para participar de manera eficaz y organizada en los asuntos comunes. Esto es importante porque el individuo solamente se realiza como miembro de una comunidad. No existe el individuo aislado, no existe el individuo concebido en una suerte de vacío histórico, de vacío social. El individuo siempre es comunidad, es miembro de una familia, practica una religión, es miembro de un grupo étnico, es miembro hasta de un club deportivo, de un partido político, pero el individuo se realiza en comunidad. Y en este sentido, precisamente, el capital social es el que permite amalgamar a los individuos en ese contexto de comunidad. De ahí entonces que ese capital social sea concebido como una parte de estos activos intangibles que son indispensables para el desarrollo personal y comunitario. ¿Y cuáles son estos activos intangibles? Se refieren a una amplia gama de actitudes que a su vez se expresan en tres pilares básicos del
capital social. Número 1, la confianza mutua, la confianza interpersonal que tiene que haber entre los miembros de una determinada comunidad. Que puede ser la sociedad en su conjunto o puede ser una comunidad particular, puede ser la UCE. ¿Cuál es el capital social de la comunidad UCE? En parte está fundamentado en la confianza interpersonal de los miembros de la UCE. Sin esta confianza interpersonal se deteriora el capital social de la UCE. Implica normas efectivas de relación. Podrán ser formales o informales. Y hablando del fenómeno o del ejemplo UCE, evidentemente podrá haber ahí estatutos que se tienen que respetar. Pero hay también reglas informales detrás. Reglas informales que a su vez nos plantean escenarios de predictibilidad con respecto precisamente a la conducta de los otros miembros de la UCE. Yo tengo confianza en pertenecer a la UCE porque compartimos el mismo código de conducta, las mismas normas y sé que las vamos a respetar. Y eso es lo que le da solidez institucional a una organización como la UCE. Y evidentemente todo esto se configura, se transforma en redes sociales que efectivamente funcionan y le dan, en este sentido, viabilidad a la organización. Esto en relación con la UCE, pero es lo mismo que podemos decir en relación con un país. Un país que como México está urgido de ampliar su capital social. La ampliación del capital social se expresa, esta ampliación del capital social se expresa a través de comportamientos cotidianos, solidarios y más acordes con los fundamentos de la identidad comunitaria. ¿Qué implica todo ello? La existencia de 1. Referentes compartidos, 2. Un sentido de pertenencia, 3. Un sentido de bien común y 4. Como conclusión o como suma de todo esto, un proyecto común compartido. Asimismo, la ampliación del capital social implica, y ahí es precisamente su virtud, la reintroducción de la civilidad en todos los espacios de la vida social, desde la familia hasta el Estado, para aprender a vivir juntos. Y esa es la gran tarea que nuestro país tiene por delante, reaprender a vivir juntos, porque en estos momentos los mexicanos no estamos viviendo juntos. Los mexicanos no estamos refrendando referentes compartidos, ni un sentido de pertenencia, ni un sentido compartido de bien común. Esa es la gran tragedia. Nos enfrentamos a una problemática muy compleja en donde hay una amplia gama de factores que inhiben la participación ciudadana y obstaculizan la formación de capital social. Se explican por sí mismos y por lo tanto simplemente los enumero. La falta de motivación para participar y organizarse, fruto de una cultura política con fuertes rezagos de la herencia autoritaria, falta de relaciones, contactos, amistades, redes de influencia, obstáculos burocráticos. ¿Cómo participar si las normas burocráticas, las regulaciones, no hacen otra cosa más que estar poniéndonos piedras en el camino? La manipulación político-electoral, la manipulación de las políticas públicas, particularmente aquellas que están orientadas a combatir la pobreza, y simple y sencillamente la desconfianza que genera la ubicuidad de los fenómenos de la corrupción y la demagogia. Finalmente, aquí de manera muy rápida, ya no lo voy a explicar,
traje aquí unas gráficas, la presentación está aquí disponible, espero que la usen después en las clases. Son gráficas que nos hablan precisamente de las dificultades de la participación y de la generación de capital social en nuestro país. Gráficas que nos hablan acerca de las actitudes y posturas relativas al individuo y su familia, en donde lo que observamos es una orientación tremendamente individualista en la mayor parte de los mexicanos. Gráficas que nos hablan del poco interés que la mayor parte de los mexicanos tiene en la cosa pública. Otra gráfica que nos habla acerca de la importancia que puede tener la participación ciudadana, pero las dificultades que los propios ciudadanos encuentran para hacer realidad esta participación ciudadana, y gráficas que nos hablan también un poco acerca de la dificultad que hay para entender que la solución de los problemas no es tarea exclusiva del gobierno, sino una tarea compartida corresponsablemente entre sociedad y gobierno. De cuadros de grado de confianza en distintas instituciones, aquí nada más quiero yo señalar la poca confianza que inspiran, desgraciadamente, además de partidos políticos, gobiernos, Congreso, la poca confianza que inspiran las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, concluyo con algunas afirmaciones generales. La primera, más allá de los necesarios cambios jurídicos e institucionales, la solución de la actual crisis de cohesión social presupone la reconstrucción de los fundamentos de la convivencia social. Podemos mejorar las policías, podemos mejorar el sistema de justicia, podemos mejorar muchas cosas, pero si no nos reencontramos como miembros de una comunidad y como depositarios de una herencia común y por lo tanto como copartícipes de un mismo proyecto de bien común, difícilmente vamos a resolver el problema. De ahí, entender que el fortalecimiento de los lazos de la cohesión social debe correr en paralelo a la formación del capital social, lo cual implica empoderamiento a la ciudadanía y la apertura de mecanismos efectivos de participación. Implica también la apertura de espacios para la acción corresponsable de los ciudadanos en la solución de los problemas, y yo agregaría también la apertura de espacios para el reencuentro entre prójimos. Finalmente, como última reflexión, yo diría que de cara a este desafío, el empresario socialmente responsable tiene el imperativo de promover la formación de capital social en su respectiva esfera de influencia. La empresa debe ser un espacio en el cual las relaciones estén basadas en la confianza, en el conocimiento mutuo y en el compartir objetivos y proyectos comunes. Gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad, siempre que escucho a Pedro me deja una sensación retadora. Hemos visto a lo largo de este congreso que el tema es capital social, cómo hacerle para construir capital social, la responsabilidad del empresario. Pero aquí es la primera vez, quizá, que se manifiesta de manera directa la responsabilidad social del empresario para la reconstrucción del capital social. Por supuesto que las conferencias de la mañana empujaron hacia ello. Pero gracias, Pedro, por esta reflexión que me parece nos reta a asumir un compromiso mayor. Simplemente me quedo con esta gran inquietud de cómo hay un dolor en nuestra sociedad, el reencuentro y la reconstrucción
gracias, Pedro, y el énfasis en la participación ciudadana. Y bueno, pues precisamente para este tema hemos invitado al contador Alberto Núñez, que nos hablará justamente desde su experiencia, su reflexión como un gran luchador social de muchos años, que ha impulsado esta responsabilidad social empresarial a la vez que esta reconstrucción de ese tejido social para lograr el capital social que necesitamos. Adelante, contador. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un buen amigo, Germán, me dijo, habla de los jóvenes. En 2018 es el capital social con los jóvenes. Debo decir que como maestro universitario de muchos años, la Escuela de Contaduría muy gradualmente nos dijeron, vas a hablar del capital social, les dije, claro que sí, la diferencia entre activo y pasivo da igual al capital. Ese tipo de que es otra cosa diferente en este momento de lo que yo entendía como capital. Mis queridos jóvenes, que tanto quise durante tantos años, que di clase en mi queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Me cindro frente a lo que ha sucedido. Me cindro frente a Ayotzinapa. No lo puedo entender. No puedo entender que haya tal crueldad, al rompimiento de los valores, al desprecio a la vida. Asesinato de 6 personas en Iguala, pero desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Muchos policías detenidos, presidente municipal que huye con su esposa, una liga entre el crimen organizado y la autoridad, un descubrimiento que por lo menos para nosotros que no estamos tan enterados nos damos cuenta de la horrible colusión entre la autoridad y lo peor de la sociedad. Y ahora las víctimas son 43 muchachos cuya suerte no conocemos. Ojalá esté equivocado el padre Solalinde, que dice, los quemaron vivos. Pero en esta búsqueda encuentran en cada momento fosas, 28 cuerpos en la primera fase, continúan y siguen encontrando fosas y cuerpos. Dice, Dios mío, ¿en qué México estamos? ¿Qué México le estamos dejando a nuestros jóvenes? ¿Qué esperanza pueden tener ellos para el futuro cuando están viendo lo que nosotros adultos les estamos dejando dentro de nuestro país? No cabe duda que tenemos un gran reto para no caer en la desesperación y la indignación. La indignación en que muchos países, por ejemplo España, la hizo latente. Y una indignación a la que tenemos derecho por falta de crecimiento económico, 2% absolutamente insuficiente. No podemos generar los empleos que se requieren con la violencia que estamos viendo, con la clase política dueña en mucha parte de nuestro destino, y es una clase política irresponsable. Dice uno, ¿qué
encuentra uno a los ninis, 7 millones de muchachos que ni estudian ni trabajan. Ahí está el problema. Y estos muchachos que ni estudian ni trabajan son un elemento extraordinario para que el crimen organizado les diga: vente conmigo. La frase se ha hecho famosa porque me tocó vivirla en Ciudad Juárez. Estaba yo con Isabel Juárez, con un muchacho con el que estaba platicando, 14 años, 15 años. En resumen nos dijo: yo prefiero vivir unos cuantos años, pero ser alguien, tener poder, tener dinero, tener viejas y morir joven, pero no toda una vida siendo un don nadie. Ahí están los problemas como están, así de serios y así de importantes. Pero no puede uno vivir del pesimismo y del severo diagnóstico. Construyamos. Y veamos también lo que tiene nuestro país, que tenemos que aprovecharlo. Una situación geográfica privilegiada. Panamá, una frontera enorme con Estados Unidos, 11.000 kilómetros de litorales, 76 puertos marítimos, 85 aeropuertos, 12 tratados comerciales, mercado interno enorme de 115 millones de personas, estabilidad económica, joven edad promedio 27 años. Oigan ustedes, y el tequila que tenemos, y el aguacate, y la papaya y la sandía, que es maravillosa. Yo creo que tenemos que ver todas esas cosas positivas que tenemos en nuestro país, que también tenemos que hacerle ver a los jóvenes que pueden y deben aprovechar. Y eso me llevó a ver las palabras de Juan Pablo II, ese Papa extraordinario, que amaba a los jóvenes y que tuvo esos contactos que tanta impresión causaron en la juventud. Decía Juan Pablo II: a vosotros os corresponde el futuro que algún día se convertirá en actualidad. Jóvenes, ustedes, decía Juan Pablo, ustedes son el futuro que algún día se transformará en la actualidad. Esa etapa de la juventud que es clave en la vida de cada uno. Y una frase que me impresionó mucho de Juan Pablo II: ustedes jóvenes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra porque preservan los frutos, y la luz del mundo porque dentro de la oscuridad ustedes son la luz que van a dar el camino que debe seguirse. Un gran reto, no cabe duda, pero qué bellas frases las de Juan Pablo II, qué bellas frases con los jóvenes. Y dentro de mi carrera universitaria, cuando platicaba con los jóvenes, tenía que darles ánimo y decirles a quién admiraba yo, qué jóvenes son los que yo admiro. E hice un resumen de lo que yo platicaba con los muchachos. Digo, admiro jóvenes, aquellos que se rebelan ante la injusticia social, la injusticia económica o la injusticia política. Rebélense, por Dios. Que sueñen con grandes proyectos a partir de grandes valores y se entregan a ellos con ilusión, con pasión, con coraje, poniendo en ellos todo su entendimiento, su corazón y su alma. ¿Cómo se necesita ser dueño de un proyecto y entregarse con toda pasión para llevarlo a cabo? Aquellos que desean comprometerse a reconstruir el tejido social a partir de la familia, a partir de la escuela, a partir de su comunidad, que son innovadores, jóvenes que son creativos, que utilizan todas las armas de la tecnología, que ellos lo manejan maravillosamente para ponerla a su alcance
conseguir lo que deben de conseguir. Admiro a los jóvenes que son capaces de unir a otros en lo esencial y respetar las diferencias, enriqueciéndose con las diferencias honestas de opinión. Aquellos que encuentran la felicidad en el ser y no en el tener, y engrandecen su alma en el dar y no en el recibir. Aquellos jóvenes que se nutren no solamente de los maestros y de los libros, sino que unen sus lágrimas a aquellos que sufren la injusticia que los agobia. Aquellos jóvenes que creen que para exigir antes deben cumplir. Admiro a los jóvenes que no se dejan llevar por el odio, el rencor, el ego, los celos o la envidia, que tienen confianza en sí mismos, que transmiten a otros esa confianza y con ellos nutren su propia energía. Qué difícil aquellos jóvenes que son congruentes entre lo que dicen, piensan y hacen y descubren así el líder que llevan adentro. Es tan difícil esta congruencia para los jóvenes y para los adultos, que haya congruencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. Aquellos jóvenes que quieren una sociedad de clases, sí, la clase honorable, la mediocre y la reprobable, que se liberan de los dogmas de izquierda y de derecha y caminan en busca del bien común, que se dan cuenta que solo pueden dar lo que ellos tienen y que buscan liderar no solo con la fuerza de la palabra, que es mucha, sino lo que es más importante, con el ejemplo. Que buscan pasar del análisis, de la crítica y el razonamiento a la acción y solo están satisfechos con la acción positiva. ¿Qué dados somos todos, jóvenes y adultos, a hacer diagnósticos, a hacer crítica, inclusive, ya en casos menores, a hacer propuestas? Pero lo que se requiere es la acción. Si no hay acción, no se llega a nada. Admiro a los jóvenes que no temen al fracaso y saben que este puede ser la piedra sobre la que se conquiste el éxito. Que atienden a su intuición, esa voz que surge de sus entrañas y no solo el consejo de sus asesores. Esos jóvenes que creen que ellos pueden ser el cambio que tanto desean ver y con ello desean cambiar al mundo. ¡Ay, Dios mío! Necesitamos tanto a esa juventud que quiere cambiar el mundo, porque el mundo necesita que lo cambiemos. Y junto con ellos recé una oración que a mí me impactó mucho la primera vez que la leí. Y con esta oración voy a terminar. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo sin triunfo ni en la desesperación sin fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Señor, si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor,
Si yo me olvido de ti, tú nunca, nunca te olvides de mí. Eso lo platicaba yo con los muchachos. Me preguntaban quién es el autor de esa oración. Un hombre al que yo admiré y sigo admirando muchísimo, el Mahatma Gandhi. ¡Ah, qué pensamientos más bellos! ¿Qué fuerza puede tener la juventud? No podemos perder la esperanza en nuestra juventud, porque es, como decía Juan Pablo II, es la luz también que estamos buscando. Que vivan los jóvenes imprudentes, los jóvenes que quieren a su país, los jóvenes que quieren a la familia, los jóvenes que quieren a los grandes valores. Yo por eso me entusiasmo cuando hablo a los jóvenes y de los jóvenes. Muchas gracias, señor. La venencia de Alberto siempre me estremece y el mensaje contundente parece que llega a nuestras conciencias. Muchas gracias, don Alberto. Muy bonito, muy estimulante y muy esperanzador. Abrimos ahora un espacio para preguntas. El panel que hoy estamos concluyendo se llamó Capital Social, cómo reconstruir el tejido social. ¿Tienen ustedes ahí papelitos? ¿Están nuestros cercanos? O si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, también podemos pasar el micrófono de llamada. Pregunta breve para dar oportunidad a varias. Sí, concretamente con la crisis que habló sobre la posibilidad dentro de las familias. Concretamente tres cosas concretas. ¿Qué podemos hacer para recuperar estas familias? Para que pueda haber mayor trabajo. Pues también así concretamente que contesto, yo creo que los padres de familia tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos. Los padres de familia tenemos que el sartén por el mango. Yo siempre lo he dicho. Lo que nosotros instituyamos desde la familia es más fuerte, más incisivo que lo que digan los medios de comunicación social, que lo que hagan las políticas externas. Pero tenemos que tener esa confianza de que somos coautores de nuestros hijos. Si Dios es el autor, es nuestro socio mayoritario en el negocio, pero nosotros somos coautores, por lo tanto, recuperar esa confianza. Yo creo que los padres hemos dejado nuestra autoridad. ¿Por qué? Pues a lo mejor las influencias externas son muy fuertes, falta de formación de nuestros propios valores, pero hay que contagiar a los padres de familia que nos rodean, que lo que nosotros hagamos también desde la familia es más fuerte que todas las influencias externas. Pero además de eso, pues dos ingredientes fundamentales. Decía en casa, mi mamá decía, con el grupo, con el corazón, con la cabeza, pero también con las rodillas. O sea, que tenemos que educar a nuestros hijos con el corazón, pidiendo mucho para que salgan adelante en esta sociedad que les enfrenta muchos retos. Parece que es muy importante y hay una anécdota que dice todo lo que yo quiero mencionar. El director general de la Chrysler Corporation, Neil Iacocca, va a visitar a uno de sus principales proveedores y le dice
¿cuál es el principal problema? Dime uno, el principal. Y este director de la empresa me dice, el principal problema es conseguir profesores de primaria para la escuela del pueblo. No veo manos levantadas. Aquí hay otra, por favor. Si quiere levantar la mano, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es, se ha hablado un poco de lo que es la ética que se tiene en casa y, bueno, mi pregunta es, ¿qué tan correcto, qué tan incorrecta es la postura que en la actualidad han tomado muchos padres acerca de que exigen que estos valores se adopten en la escuela? Bueno, a mi parecer, en la escuela se tiene el conocimiento y en la casa de educación. Esa es mi pregunta. En mi clase de análisis financiero en la universidad, no podía yo dejar de hablar cuando presentaba la empresa. Decía sus relaciones que tienen entre activo, pasivo, capital, ganancias, etc. El concepto ética, el concepto de cómo se maneja una empresa, el concepto de tratar al ser humano, todo ese concepto que no es solamente ganar utilidades. Eso es como el aire que respira uno, lo necesita uno abundante, bueno. Entonces, vive uno para muchas cosas más allá de respirar, sino una vida trascendente. La vida trascendente implica muchos conceptos de ética y de moral. Y yo, como maestro universitario, siempre aprovechaba la oportunidad para ligar empresa con ética, que es verdaderamente importante. Y de ahí surgía lo que aquí se mencionó, la empresa socialmente responsable. Qué bello es ser empresario y manejar una empresa socialmente responsable, en donde la ética está en el fondo de todas las acciones que se toman. Así es que no están denunciados, todo lo contrario. La empresa socialmente responsable es un ejemplo de cómo la ética está dentro de la propia empresa. Gracias. Entiendo que la descomposición del tejido social está en tres paradigmas hoy en día: la familia, el Estado y la empresa, en las cuales participamos la mayoría de los estados en medio. Me queda muy claro el trabajo que tengo que hacer con mis hijos sanguíneos, mi familia cercana, pero tengo muchos hijos en mi empresa donde no logro entender o encontrar las estrategias para mejorar su disfuncionalidad de familia. Cómo mejorar esa condición familiar de satisfactores primarios, de hambre, de violencia, de no productividad, para que en la empresa, donde me dan lo más valioso de ellos mismos para que la empresa subsista, pueda yo ayudar, pueda devolver, pueda publicar mi ejemplo, mi licencia, mi ética en esa lejanía aparente. No sé si me expliqué lo suficiente. Muchas gracias. Bueno, creo que los temas que abordamos aquí, a final de cuentas, tienen un hilo conductor muy claro, y que es precisamente, como usted lo señala, desde ese núcleo básico que es la familia hasta el Estado. Ese hilo conductor precisamente es el que tenemos que impregnar con los valores éticos. Es decir, los valores éticos deben ser un referente que atraviesa todo el cuerpo de lo social, desde su unidad básica, que es la familia, pasando por la empresa, pasando por distintas formas de asociación, hasta llegar al ámbito de las instituciones representativas del Estado. Pero la ética es un ingrediente
indispensable, un ingrediente que hace las veces de una brújula que parece que hemos perdido y que urgentemente necesitamos volver a encontrar. Necesitamos precisamente rescatar la ética como fundamento de nuestra convivencia. Necesitamos precisamente reencontrarnos como mexicanos a partir de valores compartidos y a partir de ahí empezar a construir las soluciones que nuestro país nos está exigiendo. Creo que, digamos, para mí este sería el mensaje central de lo que he querido transmitir. Y he querido transmitir también la idea de que este mensaje al que hago referencia, planteado sobre el telón de fondo de la problemática del Estado mexicano, es un mensaje que podemos aplicar a los distintos ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida en comunidad, ya sea la familia, ya sea la empresa, ya sea la UCE. Por eso insistí en el tema UCE, simple y sencillamente para que se den cuenta, de alguna manera, de la importancia de estos conceptos, la relevancia del capital social como un mecanismo que en un momento determinado puede impulsar a la UCE a cumplir su cometido. ¿Cuál cometido? El cometido de llevar un mensaje fundamentado en la ética hacia el mundo empresarial y hacia el resto de la sociedad. Creo que esa es la misión de la UCE y esa tiene que ser su visión de largo plazo. Quizá nada más para dar un poquito observaciones muy concretas. Tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad bombardeada con políticas, con filosofías, con ideologías, no solamente antifamiliares, sino contrafamiliares, y también contra valores éticos fundamentales. O sea, es una influencia externa demasiado fuerte que se manifiesta en los medios de comunicación, en películas, en canciones, etc. Entonces, las leyes, por ejemplo, las leyes antifamiliares, ¿no? Entonces, esto que ustedes hacen, lucen, es una maravilla, porque no podemos dar por hecho, por sabido, muchas cosas. O sea, eso que estamos nosotros recibiendo es un enriquecimiento maravilloso, que nos fortalece, que nos anima a que estamos por el camino correcto. Podríamos nosotros también, hacerlo con nuestros empleados, de alguna manera están sufriendo esas medidas sociales. Nosotros en nuestra asociación de la comunidad de encuentro organizamos, llegamos a muchísimos maestros del sector público, dándoles un programa de orientación familiar, etcétera, los cuales se les explicaba un poquito estas teorías fundamentales de educación, y realmente era para ellos como un agua de mayo, o sea, eran conceptos que a lo mejor no habían vivido, no se les había reforzado. Por tanto, cualquier esfuerzo que se haga con nuestros empleados más cercanos, con familiares, con amigos, para reforzar estos conceptos como lo están haciendo ustedes aquí en UCE, pues yo creo que va a redundar en un gran bien social. Hay dos preguntas más, una aquí y otra allá. Con eso concluimos. Les pediría que nos hagan las dos preguntas. Perdón. ¿Querías decir algo? Aprovechando cualquier pregunta. Gracias. Perdón. Entonces, les pido que hagan sus preguntas. Por favor, Gloria, y allá el padre Coto. Quiero agradecerles todo su corazón, nos han intentado, de verdad, me han signado el contador, me han signado. Realmente yo tenía un inquietud. Al ver a todos estos jóvenes que nos hicieron favor de apoyarnos, no importaba las 4 de la mañana ni las 2 o las 12 de la mañana. Dice, no se preocupen, somos jóvenes. Entonces ahora nosotros pues ya vamos a transicionar, ya está
Cuando la última visita del Papa Juan Pablo a México, en el aeropuerto dijo: México es un país de referencia para América y para el mundo. Me quedé sorprendido por qué diga eso, porque el Papa está poniendo a México como un país de referencia. Y me hacía pensar ahorita, panelistas, que hay valores, México, la familia, decía, hay valores que tal vez nosotros no hemos sabido comunicar, pero creo que existen, vislumbran, se conocen esos valores, pero bueno, cada herramienta, no sé, me da la esperanza pues, que sí hay esos valores, y esa indicación del Papa, que decía, eso. Tantos países que se pelean, que están, que se odian a muerte, que ya están peleando siempre los judíos, árabes. Y México no tiene esa violencia. Tal vez nos falta asumir esa identidad fuerte de valores que ya tenemos como nación, México. Después es un momento de retomar esos valores y renacer pues, como esa nación que nosotros todavía estamos peleando por esa identidad. Pero ya los tienen, y creo que nos falta ver cómo comunicamos. Y difícil a veces comunicarse con generaciones anteriores. Eso me decía. Muchas gracias, Padre. Adelante, Alberto. Sí, la escuchado además de lo que aquí se ha dicho, hacer una severa crítica a la USA. Les voy a decir por qué. Cayó en el comunismo, se derrumbó el muro de Berlín, en un sistema que no tenía ni pies ni cabeza, que atacaba la dignidad de la persona. Podríamos hablar mucho, pero el comunismo se derrumbó. Llega en 2008, 2009 y 2010, y es un capitalismo salvaje que causa un daño enorme y que se derrumba en muchos de sus aspectos. Intolerable la forma en que se manejaban aquellas empresas financieras, ansiosas de ganar enormes comisiones, independientemente del daño que causaban aquellos que le prestaban el dinero. Cuando yo vi el derrumbe, dije, este es el derrumbe del capitalismo salvaje. Dije, Dios mío, aquí están las tesis de la UCE para que las empujen con toda fuerza, pero con toda fuerza. La forma humana de contemplar las cosas, la dignidad de la persona, la empresa socialmente responsable. Yo creo que, y es lo que yo les encargo a ustedes, que no se queden las ideas de la UCE en estas cuatro paredes. Salgan, por Dios, salgan afuera y transmitan la fuerza de las ideas de la doctrina social cristiana para llenar ese enorme hueco entre capitalismo salvaje y comunismo. Es la oportunidad de la doctrina social cristiana y ustedes son los embajadores. Llévenla adelante. Agradecemos la participación de nuestros queridos panelistas y la comisión organizadora